Harry Potter y la sucesión ensangrentada. Capítulo 23. Fruto del trabajo de los nigromantes. Las alertas de FNED vuelven a funcionar. Así que vuelvo a publicar. Ojalá también funcionaran las demás funciones. Los broches de hierro que sujetaban los laterales de cada ataúd salieron disparados de sus soportes como si hubieran sido disparados con pistolas de clavos, y las tapas cayeron al suelo. Dentro de cada uno se encontraban los cadáveres más prístinos que Voldemort jamás había visto, y por su estado, jamás habría adivinado que se trataba de Inferi. Estaban demasiado intactos, sin rastro alguno de descomposición. Salvo por su palidez, casi parecían vivos. Listos para un velatorio con ataúd abierto. Voldemort los reconoció como los carroñeros y mortífagos de bajo rango que él mismo había apostado en Grimmauld Place tras la captura de Jaxley. Los había elegido por ser prescindibles, pero también por tener tiempo libre para no hacer nada más que ocupar una casa todo el día. Abrieron los ojos y salieron de sus ataúdes, demostrando ser los mismos cadáveres inertes y sin sentido que él conocía. No había rastro de inteligencia en su mirada, ni emoción en sus rostros, ni destreza en sus movimientos torpes y desgarbados. Entonces, de repente, varios de ellos cobraron vida. 4 de ellos encendieron esa chispa. Sus ojos se encontraron con los de él y supo que ahora había un pensamiento detrás de ellos. Una mujer, cuyo nombre ni siquiera podía recordar, sacó su varita y, con un movimiento ágil, lanzó una rápida sucesión de hechizos que al principio fueron difíciles de identificar, pero cuyos efectos resultaron evidentes de inmediato. Logró esquivar el primero, solo para que su capa aumentara repentinamente de peso exponencialmente. A pesar de la repentina resistencia a sus movimientos, esquivó el segundo ataque, que pasó zumbando junto a él hacia el océano, y el tercero se detuvo justo antes de alcanzarlo. Finalmente, desenvainando su varita, lanzó un encantamiento de fuego simple pero poderoso hacia la mujer no muerta, pero el aire entre ellos consumió por completo las llamas y las convirtió en una columna de fuego como la de un soplete de oxiacetileno. Ah. Ese tercer hechizo era un encantamiento para solidificar el aire. Un hechizo complicado. Las llamas intentarían usar dicho aire como combustible, solo para convertirse en un chorro de fuego en toda regla gracias al aire comprimido. Aire comprimido que estaba a menos de 1 metro de tocar. En primer lugar, le sorprendió que un inferi pudiera usar una varita. En segundo lugar, la extraña elección de hechizos. En tercer lugar, las quemaduras de tercer grado que ahora se extendían por su cuerpo. Y en cuarto lugar, las enredaderas de agua con forma de raíz que ahora se enroscaban alrededor de sus piernas y se clavaban en su piel. ¿Qué tipo de inteligencia artificial había logrado implantar Colagusano en estos cadáveres? Y, además, ¿cómo? ¿O acaso eran personas reales fingiendo ser no muertas? De ser así, eran muy hábiles. Agitó su varita contra el suelo y conjuró un tornado de arena a su alrededor que cumplía la doble función de destrozar las raíces acuáticas y extinguir las llamas. El camuflaje que le proporcionaba le dio tiempo suficiente para agacharse y rodar bajo el aire solidificado hasta donde la mujer no muerta había estado antes, pero sabía que ya no estaba. Tanto ella como otro de los no muertos inteligentes habían rodeado el torbellino donde él había estado antes y habían realizado una especie de hechizo de compresión en el espacio en el que acababa de estar, lo que lo habría convertido en un cubo del tamaño de un guijarro. Tras ponerse de pie, blandió su varita en el aire para destripar a la mujer y lanzó una maldición explosiva contra el hombre, antes de lanzar con indiferencia un nuevo hechizo de muro de fuego para formar una barrera de separación entre ellos y los inferi, que seguían siendo mudos y se encogieron de miedo ante su luz y calor. 4 seguían deambulando por ahí, quedando 2 más sin parar. La mujer estaba prácticamente partida por la mitad desde el hombro hasta la cadera, y de la herida sangraba un líquido negro y espeso. El que él había hecho añicos quedó casi vaporizado, y los restos destrozados de cada órgano, hueso y músculo, que normalmente se extraerían de un inferi, volaron hacia el océano, revelando un color marrón claro en lugar del gris o rosa de la carne muerta. Entonces ocurrió lo más impresionante hasta el momento. La pareja de inferi se reparó a sí misma. La larga herida que destripaba el cadáver de la mujer se cerró sola como una cremallera, y el hombre, convertido en un rastro de escombros, se recompuso como si fueran piezas de Lego. Ambos procesos fueron increíblemente rápidos, y Voldemort podría haberlos destruido por completo en ese tiempo, pero le pareció más valioso observar el proceso y comprenderlo. Lo más llamativo era el espeso lodo que sangraban y la sustancia marrón que parecía impregnar su carne.
El primero no era sangre coagulada, pero podía oler lo que era. Alquitrán, simple y llanamente, idéntico al que se usa para el asfalto. La utilidad de tal sustancia como pegamento para mantener unidos los cuerpos reparados era evidente, tanto por su naturaleza como por su magia. Pero, ¿por qué todos los músculos, órganos y huesos estaban impregnados de arcilla de río? La respuesta era obvia y brillante. Reconstruir un cuerpo roto, del mismo modo que todos nacemos de arcilla y a ella volvemos tras la muerte, podía recrear ritualmente la carne del difunto. Era un ciclo simbólico perfecto. La carne se transformaba en arcilla, que a su vez se convertía en nueva carne, como es propio de la existencia humana. Pues la arcilla era de lo que estaban hechos los hombres y a lo que volvían tras la muerte. Era tan simple y hermoso, uniendo los principios de la nigromancia con la creación teológica en un nuevo nivel de magia avanzada. Durante todo este tiempo, el genio de Peter superó sus propias capacidades, y siempre lamentó su cobardía por no haberlo desarrollado. Ahora comprendía que sí lo había intentado, pero que simplemente no había estado dispuesto a usarlo en su beneficio. Qué traición tan impactante, y de la última persona de quien jamás lo habría esperado. ¿Sarcasmo que ha hecho Colagusano? ¿Eres la conciencia simulada de retratos incrustados de alguna manera en los cuerpos de los muertos? Preguntó Voldemort, tratando de confirmar la primera teoría que se le ocurrió. Los dos se miraron y sonrieron con sorna. Así que podían entenderlo. Pero si eran las mentes falsas de retratos implantadas de alguna manera en cadáveres, ¿quiénes podrían ser? No necesariamente tenía que ser alguien muerto. ¿Había una copia de Filius en el cuerpo de esa mujer? Escuchó la risa inconfundible de Bellatrix y supo que se estaba divirtiendo con el otro par de infericonscientes, y probablemente con la chica enmascarada. Cualquiera que fuera el proceso que Wormtail usaba para infundir inteligencia a estos no muertos, claramente requería tanto trabajo de preparación que solo había logrado crear 4, algo improbable ya que si ese fuera el caso no habría traído 10 inferi, o bien solo podía hacerlo con 4 a la vez. Eso era igualmente improbable, porque, de nuevo, ¿para qué traer a los 10? Simplemente usar 4 a la vez y mantener a los demás en espera. Lo más probable es que tuviera una tasa de fracaso tan alta que solo 4 lograron animarse. Se estremeció al pensar en lo mal que le habría ido si los 10 hubieran tenido éxito. Ven, maestro de encantamientos y forastero, invitó Voldemort, sosteniendo su varita en posición de esgrima. El hombre inferior pasó a la ofensiva mientras la mujer tejía una defensa. Dividir su atención entre defenderse de las escalofriantes maldiciones, los azotes y otros maleficios menores del hombre y lo que fuera que ella estuviera intentando, absorbió toda su concentración, pero le dio tiempo para analizar la medida defensiva que la mujer estaba empleando. Por los movimientos complicados y los cánticos, se trataba de algún tipo de protección. Cualquiera lo suficientemente loco como para intentar lanzar una protección en el fragor de la batalla contra el mismísimo Lord Voldemort era demasiado peligroso como para dejarlo con vida. Y cuando oyó el trino de un canario, finalmente reconoció la protección. Una transmutación masiva de monóxido de carbono en el aire. Si intentaba lanzarla sobre todos ellos, convertiría cada molécula de O2 en C2, incluyendo el aire de sus pulmones y su torrente sanguíneo. El inferi masculino lanzó una maldición que destrozaba las rótulas, y Voldemort la atrapó con la punta de su varita, devolviéndola hacia la maestra de encantamientos. A continuación, lanzó un encantamiento de vacío de aire justo entre ellos dos. Este aspiró varios metros cúbicos de aire hacia un solo punto, sin afectarles en absoluto, antes de explotar. Ambos hechizos dieron en el blanco. Huesos astillados salieron disparados de las rodillas de la mujer y ambos perdieron la mitad de sus torsos, así como la mayor parte de los brazos más cercanos a la explosión. Como antes, comenzaron a recomponerse. Esta vez, más lentamente. Era evidente que cada vez que se regeneraban, su cuerpo se volvía más pétreo que carnoso, menos ágil y menos rápido. Y, al ser no muertos, no eran ninguna de las dos cosas desde el principio, aunque sus mentes sí lo fueran. Aún derribadas y regenerándose, siguieron luchando, y él añadió inmunes al dolor a sus características, pero había logrado interrumpir la protección de la mujer. Respondieron con los viejos y fieles hechizos de color, penetrantes y cortantes. Él los esquivó, los apartó, los bloqueó, los apartó y los redirigió todos. Cada uno de los que redirigió dejó un nuevo agujero o herida en sus extremidades, que se repararon convirtiéndose en otras nuevas, marrones, arcillosas y torpes. El siguiente hechizo que realmente lo tomó por sorpresa fue una maldición que ninguno de los dos debería conocer, y sin embargo, el hombre la lanzó de todos modos.
Enjambre de moscas hinchadas. Era una maldición que enviaba una nube negra de moscas humeantes que, al picar a una víctima, causaban quemaduras trepadoras como una flor de relámpago que se desgarraba dolorosamente. Era una maldición que pertenecía a la casa de Black y que solo él y Bella sabían cómo lanzar. Así que el hombre era sin duda negro. Tenía sentido, no faltaban retratos en Grimmauld Place que sirvieran de base. Pero solo uno de ellos se había opuesto a él. ¿Quién iba a pensar que había hecho un retrato antes de morir? Realizó el contrahechizo esotérico y se dirigió al hombre. «Ah. Sirius Black», dijo Voldemort con aire de suficiencia. La sorpresa y la confusión en el rostro del hombre confirmaron sus sospechas sobre la identidad del otro hombre, y sonrió. «De vuelta al olvido contigo», dijo Voldemort con satisfacción. Abandonó su postura defensiva, apuntando con su varita directamente entre los pies del hombre, y una vez más la arena se convirtió en su aliada. Esta vez, la arena se hundió en la tierra como un torbellino, arrastrando a Sirius consigo. La velocidad y la presión de la arena giratoria lo trituraron, desmenuzándolo como si fuera absorbido por una licuadora. La solución a estas amenazas consistía, obviamente, en dañar sus cuerpos de forma tan completa y repetida que se convirtieran en inservibles amasijos de arcilla, para luego simplemente secarlos. Al parecer, el fuego seguía siendo su aliado contra los no muertos. «Bombarda», gritó la mujer, poniendo toda su fuerza en la maldición. Esto no decía mucho, ya que, si bien la varita probablemente pertenecía a la persona cuyo cuerpo ocupaba, no la reconocía como dueña. Lo mismo ocurría con Sirius. De lo contrario, esta pelea habría sido interesante. La apartó de un manotazo y contraatacó. «Bombarda». Voldemort respondió con calma. Con aquel hechizo le arrancó la cabeza, el cuello y casi todo el torso, pero aún así intentaba recomponerse. Como fragmentos de cerámica que se unen con telarañas de arcilla y alquitrán. Se disponía a lanzar un tornado de fuego, similar al de arena que había creado antes, cuando, inesperadamente, se vio envuelto en una nube de moscas negras. Las mismas de antes. Los anuló del mismo modo que antes, con el ofensivo y sencillo gesto de contrahechizo de agitar la mano delante de la cara, y se giró para enfrentarse de nuevo al duplicado de Sirius. Claro, era un cuerpo diferente, pero no hacía falta ser un genio, que, por cierto, lo era, para darse cuenta de que existía una conexión entre su victoria sobre los infericonscientes y el hecho de que uno de los tontos adquiriera conciencia. Así que, ¿la inteligencia puede saltar de un cuerpo a otro? Eso explicaba por qué Colagusano se molestó en traer 10. Más allá de la nueva amenaza, solo quedaban 2 tontos. Claro que Bellatrix los eliminaba más rápido que él. No compartía su entusiasmo por desarmar y analizar nuevas formas de magia. Agitó su varita y envió la licuadora de arena para consumir a la infeliz femenina que aún se estaba regenerando, antes de avanzar hacia Sirius, quien tuvo el descaro de abalanzarse sobre él e intentar golpearlo. Voldemort lo agarró por la muñeca, se la retorció a la espalda y luego le presionó la varita contra la parte baja de la columna vertebral. «Incendia magmos», le susurró al oído a Sirius. Con esas 2 simples palabras, transformó cada fragmento de la arcilla que conformaba el nuevo cuerpo de Sirius en magma fundido. Era un hechizo avanzado, incluso para él, que combinaba encantamientos para calentar piedra a temperaturas extremas y transfiguración, pero funcionó a la perfección. Retrocedió justo cuando el infeliz se desplomó en un charco de magma al rojo vivo y carne que se vaporizaba rápidamente. El alquitrán que tenía por sangre probablemente aceleró la destrucción. Luego, lanzó su varita hacia la última mujer y de la punta de la misma surgió un arma favorita de los reclutas, el látigo de fuego, con el que la dominó y la usó para cortarla en pedazos cauterizados que no se volvieron a unir. Al observar a los 2 últimos inferi que aún no habían completado la transferencia de inteligencia, se dio cuenta de la solución obvia y se reprochó no haberla descubierto antes. Había sido divertido, pero había obtenido la información y el ejercicio que buscaba. Era hora de terminar con esta farsa. «Evanesco lutum», dijo. Un instante después, toda la arcilla de sus cuerpos se aniquiló y prácticamente implosionaron, como un cadáver deshidratado. Así que la arcilla también funcionaba como relleno para reemplazar los fluidos corporales y darles masa, ¿no? Pasaron de ser los inferi más hermosos que jamás había visto a los más feos. Igual de demacrados y huesudos, pero con gruesas venas negras que reventaban de alquitrán. Se concentró en dichas venas y, con un movimiento de su varita, prendió fuego a la sustancia inflamable. Los 2 últimos inferi ardían por dentro. De repente, sintió tristeza al recordar que, en realidad, no sentían dolor.
Miró hacia la playa, más allá de los ataúdes, y vio que Bellatrix había descubierto el mismo método para eliminar a sus propios inferi. Cuando los restos de dichos inferi desaparecieron por sí solos, obviamente una medida para evitar que alguien los replicara, los ataúdes desaparecieron con ellos. Por lo tanto, a Voldemort no le sorprendió descubrir que Colagusano y la mujer enmascarada, de quien ahora sospechaba que también era una inferi muy avanzada, habían desaparecido. Solo intentaban ganar tiempo, dijo Bellatrix, sin aliento, mientras se acercaba a él. Voldemort arqueó una ceja al verla en ese estado. Ni siquiera se había cansado con el entrenamiento, y salvo por las quemaduras leves, había sido un intento de asesinato bastante patético. Sin embargo, allí estaba Bellatrix, con la ropa tan chamuscada como la suya, completamente sin aliento y con un feo corte en la mejilla y la ceja. ¿Habían enviado a los inferi más peligrosos tras ella en lugar de contra él? Probablemente esperaban obtener una victoria a duras penas matándola, sabiendo que no tenían ninguna posibilidad de hacerlo con él. Si ella también se hubiera enfrentado a los dos contra los que él luchó, sin duda estaría muerta ahora. Claro que sí. Lo supe desde el principio. Y aún así, me siento bastante satisfecho con la nueva información que hemos recibido durante esta batalla, le dijo Voldemort. Ahora sabemos qué métodos utilizó Potter para prolongar su vida y cómo logró ser tan eficaz. Me divertí muchísimo, pero ahora toca volver al trabajo. Me robaron la escoba, dijo Bellatrix con un suspiro. Parece un golpe final bastante mezquino para entrar, pero no importa. Volaré solo a Azkaban, y tú irás caminando. Apuntó la varita de Sauco hacia Azkaban, cuyos fuegos artificiales se habían apagado para dejar brillar las decenas de patrones que protegían a los aspirantes a libertadores. La bajó lentamente y luego la levantó con un movimiento rápido. El mar respondió a su voluntad, y una profunda hendidura en las aguas se extendió de la orilla a la costa. Cavó cada vez más profundo hasta que las dos paredes de agua se separaron por completo y el mar se abrió para formar un sendero de algas, algas marinas y otras criaturas del océano sobre el que caminar. Toma eso, Moisés. Nos vemos al otro lado, dijo Voldemort con calma. Respiró hondo y dejó que su magia lo envolviera. Un instante después, flotaba sobre el suelo. Un instante más tarde, volaba hacia la prisión por su propio poder. Uf. Suspiró Hermione aliviada al regresar a Grimmauld Place. No pensé que saldríamos de allí tan ilesas. Se quitó la máscara y se recostó, contenta de volver a la intimidad del sótano de los Black, donde nadie más tenía permitido el acceso. Pettigrew se sentó en la silla frente a ella y se desanimó, mientras las sombras de Regulus, Lily, Lucius y un hombre pelirrojo que sospechaba que era un Weasley paseaban por la habitación. Casi adivinó quién era yo, dijo Regulus. Utilizaste una maldición que solo tu familia puede lanzar, eso fue bastante obvio, dijo Lucius con sequedad. Por suerte, ha llegado a la conclusión de que he encontrado un método para dotar de falsa conciencia a un retrato, como si fuera una marioneta de carne, les consoló Pettigrew. Y que Sirius Black me hizo ese retrato. Durante la pelea llegó a muchas conclusiones erróneas, brillantes, pero erróneas. Cuantas más ideas le ronden por la cabeza, más tiempo perderá persiguiendo pistas falsas. Y eso solo podía ser algo bueno. Parecía que lo estabas pasando muy bien durante todo eso, señorita Granger, dijo Lucius con una sonrisa que casi podría interpretarse como de orgullo. Dispararle a mi asesina mientras tú y el señor Weasley la golpeaban era un placer. Sobre todo porque la frustraba muchísimo, admitió Hermione. Pero te envidio, señor Malfoy. Tú sí que pudiste derramar sangre. El señor Malfoy desestimó el cumplido con un gesto. ¡Qué suerte! Jamás habría conseguido si no fuera por, Fabián. Dijo Malfoy con tono interrogativo al hombre pelirrojo. Él asintió, y Hermione de repente se dio cuenta de quién era. ¿Eres el hermano de Molly? El Fred de tu generación. ¿Y qué hay de Gideón? Preguntó Hermione. Harry Potter no consideró importante convocarlo conmigo, dijo Fabián. Qué lástima. Si nos hubiera enviado 6 tonos más, quizás hubiéramos tenido alguna posibilidad, se lamentó Hermione. Todos y cada uno de ellos respondieron a su lamento con una sonora carcajada. Ni hablar, dijo Peter. A menos que hubiera pensado en enviar a todos los pesos pesados, incluidos Albus y Alastor. Pero incluso así, con cuerpos y varitas tan inadecuados para ellos y la completa desorientación que supondría intentar usar un cuerpo nuevo, dudo que hubiéramos podido derrotar a Voldemort. Bellatrix. Sí. Por eso desearía que hubiéramos tenido tiempo de consultar el plan con Harry antes de salir corriendo.
Y aún así, llegamos justo a tiempo para entretenerlo, dijo Lily. Y estás minimizando la desorientación. Más que poseer a una víctima de Imperius, sentí que el cuerpo me rechazaba por completo. Me costaba concentrarme en él. Y a la varita no le caía nada bien. Pettigrew asintió. Bueno, estos fueron experimentales, y solo la primera tanda. Tengo cientos de cuerpos más con los que trabajar, gracias a todos ustedes, y estoy seguro de que mis métodos mejorarán, comentó. No, dijo Lucio. El problema de la compatibilidad tiene una solución obvia y única. Debes usar nuestros cuerpos. Tienes el mío, ¿no es así? Draco me ha prohibido resucitarte, y Harry ha hecho cumplir su orden, dijo Peter con tono de disculpa. Pero tal vez pueda hacer algo con cadáveres más antiguos para este método. Peter interrumpió su discurso y se sumió en profundos pensamientos. Solo serviría para una batalla puntual, pero si es una batalla lo suficientemente importante, lo aceptaré, le dijo Lily. Y estoy segura de que otros también lo harían. Acabar. Capítulo 24. El último recluta. Vamos. 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 Gritó Víctor a los últimos estudiantes de Hogwarts que se habían amontonado en los barcos. Jennifer. Lárgate ahora mismo. Ordenó Víctor a la mujer encargada del galeón español que habían utilizado para venir a Hogwarts para el torneo. Se desprendió de la orilla arenosa y se deslizó hacia el centro del lago, donde se zambulló en cuanto el último de los estudiantes de Hogwarts se agachó bajo cubierta. El cuadrirreme lo siguió poco después, pero pudo sumergirse incluso desde la orilla. Finalmente, la pareja de chevex árabes nadó tras ellos, zambulléndose juntos en el centro del lago como lo había hecho el galeón español. Todos los demás barcos, los que no llevaban estudiantes, permanecieron varados para cubrir la retirada. Sin mencionar la espera de que los últimos refugiados salieran del bosque. El problema era que el ejército de funcionarios del ministerio y mortífagos que cargaban estaba casi sobre los barcos, entre la costa y el bosque. Bueno, supongo que era hora de luchar de verdad. Se sirvió una taza de café del puesto junto al timón y se sentó. Permiso para disparar una salva, ordenó Víctor mientras tomaba un sorbo. Todos a bordo de su barco podían oírle cuando daba una orden, incluidos los que manejaban los cañones bajo cubierta, y así disparaban. No eran cañones mágicos. No se impulsaban con polvo de hadas, ni disparaban bilis de dragón, ni estaban hechos de huesos de dragón ni nada exótico por el estilo. No tenían ningún truco. Usaban pólvora, encendida con una llama, y lanzaban esferas de hierro. Hierro frío. Lo curioso del hierro frío, además de su capacidad para repeler hadas, era que absorbía y dispersaba la magia. Es decir, si se disparaba con la fuerza suficiente, podía atravesar prácticamente cualquier cosa mágica. En particular, los encantamientos y, sobre todo, esos frágiles escudos mágicos y barreras conjuradas con las que sus enemigos habían construido un muro en su vanguardia. La lamentable falange mágica que habían formado como primera línea fue rápidamente destrozada, al igual que las filas apenas organizadas de hombres y mujeres que se encontraban detrás. Puedes rematarlo con algún hechizo de fuego cuando estés listo, indicó Víctor con pereza. Siguieron las instrucciones al pie de la letra. Hicieron llover bolas de fuego, hielo llameante, una divertida conjuración casi alquímica de metano congelado, chispas de relámpagos y un sinfín de otros hechizos de fuego que pintaron el paisaje como un espectáculo de luces navideñas con todos los colores del arco iris, además de algunos negros. Un hechizo peligroso, sin duda. Víctor. Hay movimiento al otro lado del lago, desde el bosque, le dijo Poliakov. Dile a todos que no abran fuego. Puede que sean los últimos refugiados, ordenó Víctor mientras se levantaba y se disponía a comprobarlo. Eso no era algo que se viera todos los días. Una docena de acromántulas, una tan grande como una furgoneta, se deslizaban sobre la superficie del lago como si fueran zapateros de agua. Ni siquiera sabía que podían hacer eso. Era genial. Los 3 centauros que luchaban por nadar tras ellas desde atrás no lo eran tanto. Estas criaturas, normalmente tan gráciles, eran tan torpes en el agua como él en tierra firme en comparación con su agilidad en el aire. Como si la majestuosa escena no fuera ya lo suficientemente extraña, las sirenas del lago emergieron a la superficie y se agolparon alrededor del centauro. Guiaron a sus primos del bosque a través del agua hacia los barcos. Prepárense para ser recibidos por nuestros huéspedes. Les advertimos que son tan extraños como parecen, pero deben ser tratados con el máximo cuidado y respeto, indicó Víctor. Luego reflexionó sobre algunas cosas.
Díganles a todos los barcos que disparen una última andanada de cañones y fuego mágico antes de partir. Tenemos que darnos prisa para alcanzar a los demás, dijo, terminando su café. Se dirigió hacia el lado de estribor, por donde se acercaban los invitados. Sus modales le eran ajenos, pues ofrecer ayuda a un grupo de arañas gigantes para levantarlas como si fueran humanas resultó ser inútil. Simplemente treparon por el casco hasta la cubierta. Los gritos de sorpresa de las pocas personas que quedaban en la cubierta se silenciaron rápidamente al recordar la advertencia de Víctor. Víctor Krum. Soy Mossad, la reina de la colonia de acromántulas de Escocia. Estas son las últimas de mis hijas supervivientes. Estamos a tu cuidado. La araña más grande se presentó junto con su pequeño séquito. Víctor se inclinó ante ella como lo haría ante una reina humana. Si me permites hablar fuera de turno, te recomiendo que vayas a la prisión de Azkaban con toda la prisa posible, sugirió Mossad. Le agradezco el consejo, pero ¿podría explicarme el por qué? Preguntó Víctor. Harry Potter envió un grupo de asalto para liberar prisioneros para su causa. El propio Voldemort, junto con su lugarteniente más poderosa, Bellatrix Black, fue allí para detenerlos, y no tienen escapatoria, explicó Mossad. Acaba de llegar. Víctor asintió y se volvió hacia su primer oficial, Poliakov. Ordenen a todos los barcos, excepto a los que transporten refugiados, que se dirijan a Azkaban con la mayor celeridad posible, ordenó. En ese instante, un fuerte chapoteo y el sonido de cascos golpeando la madera provinieron del agua. Le siguieron dos series idénticas de sonidos, y Víctor se dio cuenta de que a alguien se le había ocurrido la brillante idea de bajar la barca para sus invitados centauros. Miró a su alrededor y vio que, efectivamente, los tres habían subido a la barca mientras el tritón huía de vuelta a las profundidades sin siquiera despedirse. Subieron al trío de hombres bestia y los llevaron a la cubierta, donde se sacudieron para secarse como perros. Uno tenía el pelo rojo, otro negro y otro castaño. Era un grupo de lo más variopinto. Comandante Krum, saludó el centauro de cabello castaño y mojado. Estamos todos a su servicio. Asintió con la cabeza y se volvió hacia su primer oficial. Zarpen y preparen para nuestros huéspedes habitaciones cálidas y secas, toallas y cualquier otro lujo que podamos ofrecerles. Pongan rumbo a la prisión de Azkaban, ordenó Víctor. ¿Dónde está la prisión de Azkaban? Preguntó Poliakov. ¿No es imposible localizarla en un mapa? Puedo guiarte hasta allí con la vista, ofreció Mossad con una reverencia. Y así, partieron. Harry salió del retrato y bajó del oscuro pasadizo. Se giró para ofrecerle la mano a Lavender, quien la tomó y le permitió ayudarla a bajar. Puede que fuera una soldado, pero seguía siendo una dama. ¿Señor Dumbledore? Preguntó Daphne, adelantándose a ellos. Aberforth dobló la esquina y sus ojos se clavaron en los de Harry. Ahora que conocía su parentesco, el parecido era realmente asombroso. No podía comprender cómo no lo había reconocido en todos sus años visitando la cabeza de cerdo. Ah. El pequeño soldado de Albus. Dijo Aberforth. Creo que es más apropiado que me llamen su arma, pues me he revelado. Harry respondió con igual acidez. Ver a Dumbledore sin palabras era divertidísimo, aunque en el caso de Ave fuera porque no podía creer que alguien estuviera de acuerdo con su opinión sobre su hermano. Para ser justos, Harry solo decía lo que creía que le gustaría. ¿Manipulador? Sin duda. Pero no estaba mintiendo. Lo decía en serio. ¿Debo esperar una batalla campal en las calles de Hogsmeade? Preguntó Harry. En realidad, todo ha estado tranquilo. Creo que tu gente logró colarse en la comisaría sin ser detectados. Fueron en pequeños grupos, engañándose unos a otros, dijo Aberforth. Los mejores en el arte del encanto se quedaron hasta el final, intentando seducir a los demás. Yo les ayudé. Harry asintió agradecido. Nos sentiríamos honrados si hicieras lo mismo por nosotros, y aún más si te unieras a nosotros. ¿Hay sitio para uno más en el expreso de Hogwarts?, invitó Harry. Aquello dejó perplejo a Aberforth por segunda vez. Golpeó la barra y observó el comedor con tristeza. Harry reconoció en ello a un hombre que se despedía de todo lo que amaba. Aceptaría la invitación para huir con ustedes, pero no me entusiasma la idea de luchar bajo el yugo de un arma descontrolada con un fuerte deseo de muerte, dijo Aberforth. Eso es más que justo, y yo mismo me he sorprendido de la disposición de otros a seguirme a la batalla, a pesar de que he hecho todo lo posible por protegerlos. Si nos ayudaras en una función que no implique combate, y preferiblemente que no sea cocinar, sería más que satisfactorio.
De hecho, no me dignaría a sugerir que estuvieras bajo mis órdenes, sino que me ayudarías a guiarme. Estaría a tu servicio. Nos hacen mucha falta cabras viejas y gruñonas, y necesitamos una mano, explicó Harry. Harry dijo todo esto sabiendo perfectamente que tanto Daphne como Lavender lo escuchaban atentamente y lo miraban con recelo ante su confesión. Daphne con una expresión escandalosa, Lavender con una de lástima. A esta última la apreciaba menos que a la primera. Aberforth se burló del insulto fingido y luego se palpó a sí mismo. De acuerdo. Pongámonos en marcha. Dijo. ¿Eso es todo? Preguntó Daphne. ¿No tienes nada que empacar? ¿Por qué iba a guardar algo valioso, ni en dinero ni en espíritu, en este tugurio destartalado? Preguntó retóricamente. No. Todo lo que tengo de valor está bajo llave en Gringotts. Excepto ese retrato del que acabas de salir. Muy bien. Si fueran tan amables de quitar el retrato y destruir el pasaje, podríamos marcharnos, dijo Harry agradecido. Te propongo algo aún mejor, dijo Aberforth. Con un movimiento de su varita, el retrato se desvaneció, probablemente enviado a un lugar seguro, y con otro, hizo añicos todas las botellas del estante superior de su bar. El aroma a vodka y anís inundó el local. Con un último movimiento de su varita, todas las botellas restantes, que eran cientos, desaparecieron. Presumiblemente, al mismo lugar que el retrato. Prefiero verlo quemado a que esté en sus manos. Vámonos, dijo Aberforth. Harry y sus dos guardias rubios asintieron y se dirigieron a la puerta principal. Escucharon el estruendoso hechizo que lanzó al túnel, seguido de su derrumbe. También sintieron las llamas encenderse contra la pared del fondo antes de salir. Aberforth se unió a ellos y les lanzó hechizos de desilusión. No mentía, era un experto en el arte de la magia. Azkaban estaba preparado para recibirlo, o al menos, tan preparado como podía estarlo. Cada varita mágica capaz se encontraba junto a las almenas, esforzándose al máximo por establecer medidas defensivas con tan poco tiempo de antelación. En los escasos minutos que llevaban al mando de la prisión, habían intentado erigir una barrera defensiva, supuestamente para repeler toda materia. Con su fuerza actual, equivalía a un fuerte viento que soplaba hacia afuera de la prisión. Voló a través de ella y de las puertas principales como si el pelotón de las fuerzas de Potter que montaba guardia no hubiera estado allí. Optó por evitar el combate y esquivó su lluvia de proyectiles perforadores, cortantes y contundentes, si bien lanzados y potentes. Un atacante particularmente poderoso lanzó una maldición que parecía capaz de evaporar tendones, la cual evitó por poco. Consideró darse la vuelta y matar a quien quiera que fuera, simplemente por principio, pero no tenía tiempo. Necesitaba llegar a la piedra protectora e impedir su destrucción. Si la desactivaban, todos los reclusos podrían aparecerse o teletransportarse instantáneamente, en lugar de evacuar lentamente a pequeños grupos de 8 personas mediante alfombras voladoras. Voló hacia la zona principal, sobre el foso, con la escalera de caracol que conducía a cada bloque de celdas. Allí encontró a todos los prisioneros libres, esperándolo al otro lado. Casi 1000 personas, demacradas y exhaustas tras meses o años bajo el cuidado de los dementores. Al unísono, lanzaron un único hechizo. Casi se echó a reír al ver el hechizo que habían elegido, pero ni siquiera él pudo bloquear 1000 hechizos de estupefacción lanzados contra él. Se detuvo y retrocedió ante la pared roja que se abalanzaba sobre él. No tenía la capacidad de esquivarlas ni bloquearlas todas, así que se conformó con disiparlas. Con un amplio movimiento de su varita, cortó todos y cada uno de los hechizos aturdidores. Cortó su conexión con el plano físico, por así decirlo. Ni siquiera era un contrahechizo propiamente dicho. Pero era algo que solo él y un puñado de personas más en el planeta podían hacer, y solo con hechizos simples como los aturdidores. De hecho, sospechaba que solo había logrado disiparlos todos porque la mayoría eran tan débiles y estaban tan maltrechos que les habría sido imposible aturdirlo. Así que la razón por la que lanzaron el hechizo de aturdimiento fue porque todos los que lo lanzaron eran tan débiles y estaban tan maltrechos que no habrían podido realizar maldiciones ofensivas de corte o explosión. Inteligente. Y casi lo había logrado. Toda la magia de los aturdidores aún flotaba en el aire tras la disipación, así que la transformó en un débil hechizo eléctrico. Era tan potente como una pistola paralizante y lo suficientemente parecido a un aturdidor como para poder convertir fácilmente la magia de estos en él. Les devolvió la oleada de magia y los brillantes arcos de relámpagos amarillos iluminaron la habitación como un foco. Ignoró los gritos y se lanzó hacia adelante, hacia el foso y hacia su objetivo.
Dudaba que alguno de esos prisioneros hubiera muerto electrocutado, salvo un puñado con problemas cardíacos, y la verdad es que no le importaba. Ya los mataría después. Por ahora, tenía asuntos más importantes que atender. Mientras descendía, se atragantó con el inconfundible olor a humo, denso y fétido, como si estuviera quemando algo podrido. Entonces vio la brillante luz roja y naranja que lo recibió al acercarse al fondo y disminuyó la velocidad de su descenso. Todo era fuego. Al parecer, tras descubrir el criadero de dementores, la gente de Potter decidió erradicarlo por completo. Es comprensible, ya que él mismo tuvo el mismo instinto al descubrirlo por primera vez. En aquel momento, se contuvo solo por la utilidad que le habían brindado. En retrospectiva, al ver el daño que habían causado a sus seguidores a lo largo de los años, tal vez fue un error. Dejó que los fuegos ardieran sin ser molestados. Llegado este punto, qué alivio que se hayan librado de esas criaturas. Voldemort lanzó rápidamente un encantamiento de cabeza de burbuja y caminó por el único pasillo que no estaba en llamas. Capítulo 25. El vuelo del expreso de Hogwarts. Harry, y presumiblemente sus 3 compañeros, llegaron por fin a la estación de tren de Hogsmeade. De alguna manera, había olvidado lo apartado que estaba el cerdo. Irónico, considerando que originalmente habían ido allí precisamente por su ubicación remota. Por eso planeaba que todos pasaran por el pasadizo derrumbado. Conducía directamente a la estación de tren, y el espectro de James le había dicho cómo excavarlo. Lo habían derrumbado a propósito y existía un método para deshacerlo. ¿Seguís todos conmigo?, preguntó Aberforth. Sí, dijo Lavender. Sí, dijo Daphne. Por supuesto, dijo Harry. Miró hacia atrás, por donde habían venido, preocupado por la falta de resistencia o incluso de algún enfrentamiento, y vio que la cúpula dorada del pabellón de Hogwarts había caído. Así pues, la lucha estaba en pleno apogeo. Además, los alrededores de Hogsmeade estaban en llamas. La hierba seca y muerta cerca de la cabeza de jabalí no reaccionó bien al incendio que Aberforth provocó en su casa al marcharse. Con todos los mortífagos y empleados del ministerio concentrados en Hogwarts, nadie parecía estar intentando apagar el fuego. ¿Acaso iban a dejar Hogsmeade en ceniza solo porque nadie se había dado cuenta de que se estaba incendiando? Esperaba que no, pero ya era demasiado tarde para que pudieran dar marcha atrás y hacer algo al respecto. ¿Crees que deberíamos denunciar el incendio?, preguntó Harry en voz alta mientras se acercaban a las puertas de la comisaría. No, dijo Ave mientras dejaba caer su desilusión. Harry miró a su alrededor y, en efecto, no había señales de actividad humana cerca de la estación. Podía oír muchos cañones y el sonido de muchos disparos de hechizos a lo lejos, pero no había nadie cerca. Dejó que su propio encantamiento de desilusión se desvaneciera, al igual que Lavender y Daphne. Luego se acercó a la ventanilla del cajero y golpeó los paneles metálicos que la cubrían. Las rejas se abrieron y un rostro rubio y familiar apareció en la ventana. Bienvenidos a la estación de Hogsmeade, dijo Seamus. ¿En qué puedo ayudarles? 4 billetes para el expreso de Hogwarts para salir de aquí, si fueras tan amable, pidió Harry. Un descuento para mayores y 3 adultos. Eso será un galeón. Uno dorado, no el barco, dijo Seamus con picardía. Ah, sí. Había uno de esos en el lago, ¿no? Harry se quitó el galeón del collar y se lo entregó a Seamus, quien confirmó que era el auténtico encantamiento tocándolo con el suyo. Luego asintió con la cabeza hacia el espacio junto a Harry. Neville, Bill, Dean y George aparecieron, claramente desilusionados, con sus varitas apuntando a sus cabezas. Por si acaso eran impostores, algo improbable, pero mejor prevenir. Bajaron sus varitas y los hicieron pasar por las puertas, ahora sin llave. Rápido. El tren está completamente cargado, pero aún le falta un poco de carga, dijo el señor Weasley, que había estado esperando al otro lado. ¿Cuánto es un poco?, preguntó Harry mientras marchaba con sus soldados. Entonces la vio, y se percató de lo ocupados que habían estado sus hombres. El Ford Anglia estaba sujeto al vagón de carbón entre la locomotora y el primer vagón de pasajeros. Y las chicas habían decidido empezar a pintar el tren del mismo color azul claro que el vagón, mientras aplicaban una fina capa de protección mágica alrededor de su casco. Luna y Astoria, junto con su pequeño grupo de chicas adolescentes, casi habían terminado de aplicar manualmente secciones de óxido y pintura desconchada para que combinaran con la superficie desgastada. Fleur casi había terminado de encantar la parte trasera del último carro. Brillaba y vibraba con magia.
Sin importar las protecciones o encantamientos que hubiera aplicado, él esperaba con ansias que el primero de sus enemigos lo pusiera a prueba. Me parece un sacrilegio ver que le hagan eso, comentó Harry. Ya echo de menos el rojo caramelo. Sí. Pero mantuvo a las señoras entretenidas y tranquilas, dijo el señor Weasley. Y, lo que es más importante, fuera de en medio mientras organizábamos todo. Una vez que todos estén dentro, solo faltarán 30 minutos para que esté listo para despegar. Si tenemos tanto tiempo, dijo Harry, prepárense para una pelea de todos modos. Quiero decir, probablemente podríamos hacerlo más rápido si te conectamos unos cables de arranque a los pezones y te usamos como una batería mágica, dijo Aberforth. Eso es lo que dije. Se quejó George. Daphne y Lavender parecían escandalizadas por la broma, pero él no podía discernir si era por afecto hacia él o simplemente porque les ofendía su naturaleza casi sexual. Es una idea. Por ahora, ponle un pozo y llévame adentro para ver con qué estamos trabajando, ordenó Harry. Luego, como si se le hubiera ocurrido de nuevo, se dirigió a Bill. Asegúrate de silenciar o al menos bajar el volumen del motor. Él asintió y avanzó hacia la locomotora mientras ellos entraban en la boca del vagón delantero, a lo que una vez fue la sala de reuniones de los prefectos y el club de las babosas, donde había mucho que hacer. Ahora era mucho más grande. Habían desatado los encantamientos para expandir el espacio interior. Encantamientos que habían permanecido sin usar durante muchas décadas, desde los días en que el año escolar de Hogwarts no consistía en docenas de nuevas brujas y magos, sino en más de 100. Ahora era 4 veces más grande de lo que recordaba, y estaba repleto de cajas, cómodas y baúles. Ginny, Garrick y Griphook estaban allí revisando frascos y botellas de pociones. Recordó cómo Slughorn le había advertido que las pociones caducadas podían volverse más potentes o desarrollar efectos secundarios inesperados. Era imposible saber cuánto tiempo llevaban algunas macerando en la sala de los menesteres, sin que su creador las hubiera etiquetado y fechado correctamente. Podrían haber sido años, décadas o siglos. Vamos a intentar convertir esto en una enfermería, si tenemos tiempo suficiente antes del despegue. Mientras tanto, estamos guardando aquí todas las pociones que encontramos en la ROR para examinarlas, explicó Seamus. Algunas podrían ser útiles, ya sea para aplicarlas o para usarlas incorrectamente. Harry asintió y dio la señal para continuar. Confiaba en que los presentes tendrían cuidado. Luego pasó junto al puesto de dulces vacío y entró en el siguiente vagón. Notó que los cubículos de los baños también se habían ampliado. Harry agradeció que la mitad del trabajo necesario para que su fortaleza voladora fuera habitable ya estuviera hecho y solo requiriera cambiar la configuración del tren de normal a máximo espacio interior. Seamus lo condujo a la primera de las 20 habitaciones en el vagón de la izquierda. Hola Harry. Cho, Parvati y Marietta lo saludaron al unísono. Su carruaje estaba repleto de joyas. Relojes, collares, anillos, tiaras, pulseras, pendientes, anillos que probablemente estaban destinados a ser insertados en otros orificios y mucho, mucho más. Incluso había cintas para el cabello adornadas con joyas y algún que otro anillo de compromiso. Estamos analizando todos estos objetos en busca de maldiciones o encantamientos, dijo Marietta. Hasta ahora, la mayoría no lo ha hecho, dijo Parvati. Supongo que la mayor parte estaba escondida allí porque la habían robado y no querían que los atraparan, para luego no poder llegar a la habitación. Harry estuvo de acuerdo con su valoración. Ten cuidado con todo eso. He tenido malas experiencias con joyas malditas, advirtió Harry. Nosotros también nos acordamos de Katie, Harry, le dijo Lavender. Ahora, si me disculpan, creo que me uniré a ellos. Él asintió en señal de permiso y continuó su camino, intercambiando una larga mirada con Cho al pasar. El resto de los carros estaban llenos principalmente de ropa y libros. Estaban tan repletos que no cabía ni un alfiler. Por suerte, en los 4 carros vacíos que quedaban había espacio de sobra para todos. Si no hubiéramos traído toda esta basura, ¿crees que la reducción de peso habría acelerado la cantidad de carga que necesita el tren para volar? Preguntó Harry. Solo un poquito. El peso es insignificante comparado con las muchas toneladas de acero, le dijo Arthur. Pero podrían haber llegado aquí 10 minutos antes. Pero no tiene sentido lamentarse por eso. Harry estuvo de acuerdo. Pasaron al siguiente vagón para ver a los demás trabajando arduamente. Todos los vagones restantes se estaban transformando en viviendas. Los asientos y los techos se estaban convirtiendo en camas, con hasta 8 a lo largo de cada pared. Están haciendo un trabajo increíble, dijo Harry.
Ya se siente como una verdadera fortaleza volante. Nuestro buque de guerra en el cielo. Sin embargo, algo le inquietaba. Hizo un recuento mental de las personas que había visto hasta el momento, y no llegó a todas. Te asigné a una mujer enmascarada y te indiqué que la trataras como mi segunda al mando en caso de que tomara el control, dijo Harry. ¿Dónde está? La chica misteriosa desapareció cuando apareció ya sabes quién. Dijo que se encargaría del asunto. Supusimos que fue directamente a verte para avisarte, le dijo George. Ah, por cierto, Voldemort apareció y luego se fue. Creemos que se dirigió a Azkaban. Lo sé. También envié a otras personas para que se encargaran del asunto, pero no sabía que ella había tomado la iniciativa, dijo Harry. Si dice que se está ocupando, considérenlo resuelto. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, estaba preocupado. Hermione era la más valiente, la más inteligente y una de las personas más hábiles que jamás había conocido. Pero contra Voldemort. ¿Sola? Fuera lo que fuese su plan, confiaba en su criterio. Aún así, era una de las dos únicas personas que, bajo ningún concepto, podía permitirse que cayeran en manos de Voldemort. Ahora que ella y Colagusano habían resucitado correctamente, podían deshacerse de sus cuerpos como lo hizo Ron, y esos tres estaban llenos de secretos que podrían hacer perder la guerra si Voldemort ponía sus manos sobre ellos. Y así, se preocupó. Fred empujó a su propia madre a través de una puerta, apartándola del camino de un hechizo que se aproximaba. Cayeron sobre los hongos blandos, pero a la vez crujientes, que habían estado quemando durante tanto tiempo. Deberían haber intentado quemarlo más rápido, porque aún no habían encontrado ninguna losa de piedra intrincadamente tallada que pudiera albergar las protecciones. Ahora Voldemort estaba aquí. Hablando de eso, se llevó la varita a la garganta para hacer un sonorus. Voldemort está aquí. Gritó. Las paredes resonaron con sus palabras y con la risa vengativa de aquel a quien acababa de nombrar. Ese no será Fred Weasley, ¿verdad? Se oyó la voz del señor oscuro, algo lejana, al final del pasillo, en la esquina. Qué lástima. Me gustaba mucho tu tienda. La dejé abandonada tanto tiempo por una razón. Me haces reír mucho, pero ¿es suficiente para perdonarte la vida? No estoy seguro. Seguro que pronto lo sabremos. Vaya, sí que hablaba sin parar, ¿verdad? Mientras él no paraba de parlotear, su madre había silenciado la pared que tenían detrás y la había hecho estallar. Lo arrastró a través de ella y prendió fuego a la habitación llena de hongos que había detrás. Entraron en una gran cámara secundaria llena de tallos mucho más grandes de los hongos. Estos se contraían y vibraban, rebosantes de actividad en las formas ovaladas que coronaban sus tallos. También les prendieron fuego, de modo que todo a su alrededor se iluminó con brillantes colores rojo, naranja y amarillo. Tenemos que darnos prisa. Susurró su madre, con la voz visiblemente alterada por el hechizo de la cabeza de burbuja. No podemos luchar contra él, pero puede destruir la piedra protectora y escapar. Ambos seguían llevando puestos sus trasladores. Si sobrevivían el tiempo suficiente para usarlos, sería un milagro. Entonces se oyó una serie de fuertes ruidos provenientes de las hogueras que acababan de encender, una mezcla de chapoteo y crujido. Lo reconoció al posarse sobre algunos hongos hacía un momento, pero nunca tan fuerte. Se volvieron hacia la cámara ahora iluminada y vieron que docenas de tallos altos estaban esparcidos alrededor de una gran forma rectangular cubierta de más hongos. Los óvalos en la parte superior se abrían y derramaban un líquido de aspecto rancio en la parte inferior, y luego brotaban ramas. Eran todo costras y dientes. Había deseado tanto no presenciar el nacimiento de un dementor ese día, y sin embargo, allí estaba, viendo a muchos a la vez. Peor aún, eran claramente prematuros, y sus extremidades a medio formar eran gordas y flácidas como las de un bebé. ¿Y sus cabezas? Estaban hendidas, como un cráneo destrozado por un hacha, con algo parecido a una trompa que sobresalía. Tenemos que irnos. Gritó. Corrieron. Lejos del agujero en la pared y lejos de los bebés dementores abortados, pero que aún se movían. A la luz del infierno, pudieron ver una gran escalera a cada extremo de la cámara y se dirigieron hacia la derecha. Al subir el primer escalón, se detuvo y se dio la vuelta. Su madre, que le había tomado de la mano mientras corrían, se detuvo junto a él y miró hacia atrás. Se quedó mirando fijamente aquello cubierto de hongos en el centro de la cámara. Aquello en lo que parecían centrarse los dementores. Si fuera un hombre de apuestas, bombarda. Gritó, apuntando con su varita a la forma rectangular.
Su devastadora maldición arrasó con una capa de hongos y un buen trozo de la piedra que había debajo. Dicha piedra resonó como un gong, emitiendo agudos rayos de luz desde la herida. El aire comenzó a chispear con magia, como si se rompieran cables. Bueno, encontré la piedra protectora, le dijo Fred a su madre. Ambos apuntaron sus varitas hacia ella y lanzaron hechizos explosivos. Los dementores recién nacidos, mudos, débiles y confundidos por la luz y el calor, no hicieron más que retorcerse y gritar lastimosamente. O lo habrían hecho si no fueran tan repugnantes. El muro por el que habían entrado se derrumbó. Todo el muro. 20 metros de alto y ancho de piedra se hicieron añicos como si lo hubiera golpeado un mazo. Dicho mazo era el bastardo con cara de serpiente que entró por el nuevo agujero y les apuntó con su varita. Automáticamente se interpuso entre su madre y la empujó escaleras arriba, pero no era necesario. Uno de los dementores bebés, balbuceantes, golpea a Voldemort, buscando el beso, desviando así su maldición asesina. Voldemort agarró a la abominación por la garganta, pareció mirarla fijamente a los ojos, y el creador se evaporó hasta convertirse en polvo. Fred estaba tan absorto contemplando la cosa imposible que acababa de ver, alguien matando a un dementor, que no se percató de la maldición final que su madre lanzó contra la piedra protectora hasta que sintió que ella lo agarraba por el hombro y activaba su traslador. Justo a tiempo, lo último que vio de Azkaban fue a Voldemort lanzándoles otra maldición asesina. Aterrizaron en el césped, justo fuera de los límites de la mansión Malfoy. Fueron los primeros en llegar, pero segundos después llegaron también Crespool, O'Kirk y Jaxley, y luego docenas más. Todos corrieron a toda velocidad el último tramo para entrar en la seguridad de la mansión Malfoy, y Fred, por su parte, se desplomó en cuanto lo hizo. Tumbado boca arriba, se quitó el amuleto de la cabeza de burbuja para poder respirar el aire fresco y oler la hierba recién cortada. Oh, Dios mío, qué bien se sentía estar vivo. Respiraba con tanta dificultad que cualquiera pensaría que acababa de correr una maratón, y lo mismo les pasaba a todos los demás. Entonces, dijo Crespool. ¿Qué pasaba con los barcos? Nadie me contó esa parte del plan. Todos lo miraban esperando una respuesta, ya que era el jefe de la operación. ¿Barcos? ¿Qué barcos? Preguntó. Voldemort reapareció en Hogsmeade, justo enfrente de la estación de tren. Puede que Azkaban se hubiera perdido, pero no iba a dejar pasar la oportunidad de echar una mano para impedir la fuga de Potter. Al llegar, tuvo que parpadear confundido, pues se encontró rodeado del mismo resplandor y calor del que acababa de escapar en las cámaras subterráneas de Azkaban. ¿Por qué estaba en llamas Hogsmeade? Pocos instantes después llegó Bellatrix, tras haber recibido su mensaje de que debía retirarse a Hogsmeade. «Tu brazo, Bella», ordenó. Ella le ofreció su marca tenebrosa y él la presionó contra la punta de su lengua. Al hacerlo, convocó a todos sus mortífagos. Sentirían el ardor más intenso, reservado para momentos como este. Por lo tanto, tardaron apenas un instante en empezar a llegar. Ellos también parecían sorprendidos por el fuego que los rodeaba. ¿Por qué está en llamas Hogsmeade?, le preguntó a McNair, el primero en llegar. Yo, no lo sé, mi señor, los combates nunca llegaron hasta aquí, dijo McNair. Eso no cuadraba. O bien Hogwarts y Azkaban eran una distracción y el verdadero objetivo de Potter era incendiar Hogsmeade, o había algo más que se le escapaba. ¿Cuál era su plan? Los demás miembros de su círculo íntimo comenzaron a aparecer, incluido Severus. ¿Escaparon? Veo que las protecciones, salvo la de aparición, han caído. Preguntó con insistencia. Algunos sí, mi señor, le dijo Severus. Una armada de barcos invadió el lago Negro antes de que se activaran las protecciones, y se llevaron a un contingente de estudiantes más jóvenes. Se vio a Potter reunirse con ellos, pero luego regresó al castillo. Voldemort tarareó. Solo podía ser Víctor Krum. Los habían perdido de vista hacía un par de días, y ahora sabía hacia dónde se dirigían. Pero eso significaba que los estudiantes mayores, incluidos todos los miembros del ejército de Dumbledore, seguían en el castillo. ¿Acaso su verdadero objetivo era sacarlos de allí? ¿Alguna noticia sobre sus actividades allí? Además, el resto de ustedes pueden empezar a apagar incendios cuando les plazca, se quejó Voldemort. Los demás se apresuraron a hacer precisamente eso, mientras Severus continuaba. Atacó y mató a Sybil Trelawney, dijo Severus. Voldemort se quedó boquiabierto ante esa revelación. Potter había caído muy bajos y había orquestado todo aquello solo para asesinar a esa miserable mujer. Las motivaciones eran obvias.
Fue su profecía la que arruinó su vida. ¿Pero por qué matarla? A menos que... ¿Hizo alguna otra profecía? Preguntó Voldemort. Mi señor. La noche en que Colagusano escapó de Hogwarts, una premonición de su regreso, respondió Severus. No. Eso no podía ser cierto. Si Potter consideraba tan importante asesinar a la mujer, debía tratarse de información vital que no se le podía confiar. Quizás alguien más le había hecho una profecía. ¿O ella había adivinado algo importante que podría cambiar el curso de la guerra? Dumbledore había llegado a tales extremos para protegerla de él cuando ella era importante. Con la muerte de Albus, ya nadie recordaba la redacción exacta de la profecía. A menos que ella la hubiera recordado de alguna manera. ¿Entonces Potter y su ejército siguen dentro del castillo? Preguntó Voldemort. No se reportó ninguna señal de que se hubieran marchado, y tenía vigilados todos los pasadizos secretos que daban salida, dijo Severus. Todos los guardias están localizados, todos los retratos y los fantasmas no reportan ningún movimiento. Estábamos registrando el castillo cuando llegaste. Voldemort asintió. Si aún están allí, encuéntrenlos. A menos que hayan usado la poción multijugos de niños para escapar, dijo Voldemort. Mientras tanto, asegúrense de que todos los hijos de mis seguidores estén a salvo y localizados, y apaguen esos incendios. Potter tiene prioridad después de eso, pero, entonces se detuvo. Colagusano era su fuente de todos los pasadizos secretos para salir de Hogwarts. Colagusano nunca había estado realmente de su lado. Esto se demostró muy recientemente. Potter, que tenía tanto a Colagusano como un retrato de Sirius Black, dos merodeadores que descubrieron todo lo que había que saber sobre los pasadizos de Hogwarts. Hay otro pasadizo secreto para salir de Hogwarts, declaró Voldemort. Potter y sus seguidores están aquí. En Hogsmeade. Probablemente provocaron el incendio, durante una pelea en la que fueron descubiertos. Pero mi señor, si llegaron a Hogsmeade podrían haberse aparecido o haber usado un traslador, dijo Severus. ¿Qué te hace pensar que todavía están? Fue interrumpido por un terremoto, o al menos lo que pareció serlo. El estruendo de acero, vidrio y madera haciéndose añicos resonó a sus espaldas. Se giró y vio cómo el techo de la estación de tren de Hogsmeade salía volando mientras el expreso de Hogwarts, ahora de un azul chillón en lugar del precioso rojo caramelo, se elevaba hacia el cielo. ¿Habían colocado explosivos en el tren para hacerlo estallar? ¿Por qué? ¿Cómo demonios consiguieron encantar eso para que volara? Preguntó Severus, tan atónito como él. Oh. Estaba volando. Eso tenía más sentido que plantar suficientes explosivos como para arrasar una manzana entera. Tras ellos. Ordenó Voldemort mientras el último de los vagones seguía a la locomotora hacia el cielo. Saltó y voló hacia donde ahora podía sentir la presencia de Potter. Intentaba penetrar en su mente a través de su conexión antinatural, pero Potter lo bloqueó. Entonces lo notó. Todas las ventanas estaban abiertas, y de cada una emergía un brazo con una varita. Al unísono, lanzaron un hechizo y la brillante luz verde hizo que Voldemort se estremeciera. Intentó huir lo más rápido que pudo, pero lo único que pudo hacer para protegerse fue conjurar un bloque de granito del tamaño de un Volkswagen frente a él. Sabía que no podría resistir todas las maldiciones asesinas si todas apuntaban bien. Las luces verdes chocaron contra la barrera y la atravesaron, atravesándolo a él también. Al permanecer en su cuerpo, se dio cuenta de que había calculado mal el hechizo que le habían lanzado, pero no podía ver nada más que la brillante luz verde que lo envolvía desde todas direcciones. Intentó contactar con Potter para seguirle el rastro, pero ahora Potter lo bloqueaba por completo. Había caído en la trampa solo para que se la arrebataran en el último segundo. Voló de regreso al suelo, la única dirección visible, y aterrizó entre los afilados fragmentos de acero, vidrio y piedra de la estación de tren. Cuando volvió a alzar la vista, vio un cielo lleno de manchas oscuras. Eran al menos 30. Cada persona a bordo de ese tren había dejado su marca al mismo tiempo para ocultarla en su ida hacia la noche nublada. Ahora su propia marca estaba pintada en cada nube, como si se burlara de él. Potter lo había logrado. Había robado su marca para usarla como su propia ama. Ahora, Lord Voldemort ya no tenía ningún poder sobre ella, salvo para burlarse de sí mismo. Esa noche había perdido en todos los frentes. Harry sonrió al incorporarse de su postura meditativa. Abrió los ojos y vio que el carrito delantero se llenaba rápidamente con los rostros risueños del ejército de Dumbledore que entraban a trompicones. La expresión de su rostro, les dijo Harry. No podía verla, pero podía sentirla.
Los presentes seguían visiblemente nerviosos y preocupados. Incluso Aberforth parecía inquieto, inclinado sobre un recipiente con las manos listas para abrirlo. La siguiente pregunta de Arthur reveló el motivo. Vale, hemos escapado, pero ¿qué pasa con los demás? Preguntó Arthur. Unas cuantas docenas murieron en Azkaban, la mayoría prisioneros, pero Molly y Fred sobrevivieron. Y aparte de eso, todos están a salvo, anunció Harry. Los vítores que estallaron al oír la noticia bien podrían haberlos delatado en el cielo si los hubieran estado siguiendo, incluso con la fortaleza invisible y sus motores apagados. Arthur, Bill y Fred no se unieron a los vítores. Aberforth abrió su recipiente y sacó el whisky de fuego y los vasos. Luego, calculó la cantidad de personas y sacó su varita mágica, con la que conjuró numerosos vasos y bebidas que aparecieron y se llenaron solos para todos. ¿Y ahora a dónde, oh indeseable número 1? Escuchó gritar a Ginny por encima de los gritos y alboroto. Ahora incluso él sonreía y se reía del ambiente. «Donde queramos», exclamó Harry. «Nuestra fortaleza voladora puede llevarnos a cualquier parte. O puede permanecer en el cielo todo el tiempo que queramos, sin ser detectada. Cualquier lugar con vías de tren será nuestra pista de aterrizaje». Fleur se acercó por detrás y le dio un beso en la mejilla antes de susurrarle algo al oído a escondidas. «Probablemente deberíamos contactar primero con las fuerzas de Víctor y abastecer este lugar con provisiones. Comida, escobas, material médico, ropa de cama de verdad. Deshazte de toda esta basura una vez que esté todo listo», dijo. «Llévanos a Chateau de la Cour». Harry asintió. «Arthur. Llévanos a Francia», ordenó Harry. «No me digas. Tu primo es el que está conduciendo». Arthur se encogió de hombros. Harry sintió como la sangre se le helaba del rostro. Dudley no tenía licencia de conducir. Voldemort esperó a que la habitación dejara de dar vueltas. Literalmente. Cada una de las 12 puertas estaba marcada con la insignia del departamento que la respaldaba. Una tenía un cerebro, otra una calavera, otra un reloj de arena, y así sucesivamente. Él atravesó la que tenía una hoja con una gota de rocío. En el interior encontró a todas las personas que había venido a ver. A su alrededor yacían cadáveres conservados de diversos organismos, animales, plantas y otros. Plantas vivas y musgo colgaban de cada estante y espacio libre del techo, y al fondo de la cámara de la vida se encontraban 12 figuras encapuchadas, vestidas completamente de gris. Se pusieron de pie al verlo acercarse y le hicieron una reverencia. «Buenas noches, Lord Voldemort», dijo el del medio. «Enhorabuena por su ascenso a ministro de magia y jefe de los hechiceros de la Confederación Internacional de Magos». Dios, qué bocazas. ¿Cómo se las arreglaba Albus cuando la gente tardaba tanto en pronunciar sus títulos? Y eso sin mencionar que también asumió el cargo de director que tanto deseaba. Severus tendría que lidiar con eso durante un tiempo. Fue un ascenso, pero dejé de fingir y me rebelé como es debido. Ahora, supongo que todos saben por qué los convoqué, dijo Voldemort. Al unísono, se encogieron de hombros. Su incapacidad para distinguir sus expresiones tras esas capuchas ya lo estaba enfureciendo. ¿Por qué no eran mortífagos? No podían ocultar sus rostros en su presencia. «Quítense las capuchas», ordenó. Así lo hicieron. Era inútil, porque como ministro de magia y jefe de brujos conocía sus identidades. Junto con las identidades de otros inefables en este y otros departamentos de los países miembros. Pero era bueno ponerles rostro a sus nombres. Sus ojos se fijaron en el jefe inefable de la vida. «Nicholas Flamel», dijo. «¿Sí?», preguntó el hombre de apariencia engañosamente juvenil que parecía recién salido de Hogwarts. «Tu proyecto más reciente, el cambiaformas. Acabo de leer el informe sobre su efectividad», le dijo Voldemort. «Estoy impresionado. ¿Puedes crear más? ¿Puedes mejorarlos? Puedo hacer eso y mucho más, al igual que mis compatriotas. Pero hemos sufrido una grave falta de financiación en las últimas 2 décadas», le dijo Nicholas. «Y la burocracia en torno a nuestros experimentos ha ralentizado el progreso. Consideren todos los proyectos financiados y eliminados todos los trámites burocráticos», les dijo Voldemort. «Todos los proyectos útiles para los fines de la guerra tienen prioridad. Hagan lo que sea necesario, solo tráiganme la cabeza de Harry Potter».